Ahora, lo que hablábamos acerca de la afectación en uso. Eso tiene, lógicamente, también sus características. Por supuesto que tiene sus características. ¿Y acá a qué nos valemos? Por ejemplo, ¿no? Decíamos, por un lado, que los bienes de dominio público, ¿no? Al ser de titularidad pública, esos se iban a encontrar directamente afectos a un uso, ¿no? Espacios públicos. Acá no estábamos hablando de dominios privados, ¿no? Porque es el bien también estatal, pero que no está destinado explícitamente a un uso ni afectado a algún servicio público. Entonces, uno que sí tiene afectación en uso, ¿no? Estamos hablando de qué derecho, a usar a título gratuito el bien. O sea, yo como ciudadano voy a poder hacer uso de un espacio público que va a ser para el aprovechamiento yo como ciudadano, ¿no? Ahora, ¿qué otra característica también tiene la afectación en uso? ¿No? También se podría hablar de una desafectación en uso. ¿Por qué? Porque tiene un principio de extinción este contexto. ¿Por qué? Por razones de un interés propio, ¿no? Ya sea, ¿no? Por razones de seguridad, interés social, cual sea. Finalmente, existe también esa disposición. Otra característica de la afectación en uso, ¿no? Que también esto puede ser establecido bajo un tiempo, ¿no? Límite, ¿no? Bajo un tiempo determinado, ¿no? Un bien de dominio público como tal, avalado, constituido por el artículo 73 de la Constitución, ¿no? Aquí no se puede excluir a nadie de sus beneficios. Pero, ¿no? También el principio de afectación en uso tuvo, ¿no? Ciertas condicionantes. Pero, ¿qué más buscaba? Por supuesto, dentro de su principio importante, ¿no? Era poder, pues, hablar acerca, ¿no? De la destinación al uso o servicio íntegramente público. Entonces, obviamente acá podíamos servirnos todos en cuestión de la afectación en uso, ¿no? Pudiendo mencionarse esta palabra, o pudiendo referirse eso como que si realmente hubiera una afectación, o sea, una carga, cuando no es así. Es más bien por lo contrario. ¿M? Entonces, eso también fue una condición. Ahora, este principio decíamos, ¿no? Hay unos derechos del afectatario que en realidad no es como tal algo que nos esté afectando directamente en negativo, sino por el contrario, ¿no? De manera positiva, ¿no? Entonces, nos permite ese tipo de características, usar, disfrutar el bien, el aspecto de administración, ¿no? Del bien, ¿no? Desde, en este caso, ¿no? Las entidades que administran, en este caso, este tipo, ¿no? De sesiones, por ejemplo, ¿no? Los bienes que son administrados, ¿no? Por las municipalidades. En algunos casos, ¿no? Son bienes de dominio público, ¿no? Son transferidos, pueden ser bajo acuerdo, ¿no? Del Consejo Municipal, pues incluso hasta a través de subastas públicas, porque eso también está regulado bajo el artículo 59 de la ley propiamente 27972, ¿no? O sea, estamos hablando de quién, de bienes que son adquiridos, ¿no? Sostenidos, los que han sido construidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, por la municipalidad. ¿M? Pueden ser áreas comunes, mercados, bibliotecas municipales, entre otros servicios, ¿no? O sea, la municipalidad, por ejemplo, en nuestro caso, puede llevar a cabo, ¿no? Un procedimiento de subasta pública para una venta incluso de dominio privado, ¿no? Y de libre disponibilidad de la propiedad municipal. Siguen siendo derechos con afectación en uso. Pero, por ejemplo, también tenemos, digamos, ¿no? Otra condición, ¿no?
Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Y hablando de un caso clave, ¿no? Que hemos estado de repente nosotros viendo estos días en la televisión, ¿no? ¿Qué pasó con el caso, no? Esta demolición, ¿no? De las propiedades, ¿no? De varias familias, bueno, ¿no? Lamentable lo que suscitó, ¿no? Estos días que pasaron en este feriado, digamos así, ¿no? Largo, con respecto a este proyecto de la Vía Expresa, ¿no? Donde hubieron varias propiedades, bien, no estamos hablando de, lógicamente, terrenos con construcción, ¿no? Que fueron intervenidos, ¿no? Estos inmuebles, obviamente, habían sido construidos sobre terrenos públicos. O sea, de que estamos hablando de bienes de dominio público. O sea, fueron demolidas pese a que muchos de los propietarios, ¿no? Decían y hacían decir, ¿no? Que tenían certificados de posesión, ¿no? Que habían sido emitidos por la municipalidad, ¿no? Pero, ¿cuál era la otra cara de la moneda? Que no contaban, pues, ¿no? Con la regulación, en este caso físico, legal, ¿no? Del RDP, o sea, el registro de predios, registros públicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que esas personas adquirieron esas propiedades ¿con qué cosa? Con carga técnica. ¿Qué es una carga técnica? ¿No? Es una afectación, esa sí es una afectación no de manera positiva, es una afectación de manera negativa que se le da a una propiedad, ¿no? Es como que, digamos, ¿no? El aspecto negativo que va sumando a una propiedad. Y que incluso, ¿no? Muchas veces se puede revertir, se puede levantar esa carga técnica, pero en unos otros casos hay tipos de cargas técnicas que son complicadas de levantar, como fue en este caso. ¿Por qué? Porque iniciamos diciendo que eran inmuebles que habían sido construidos para familias que habían construido sobre terrenos públicos, ¿no? Entonces, aún así, al tener certificado de posesión o no contar con registros públicos formales, ¿no? La gente adquirió con carga técnica, o sea, sabiendo de repente algunos, como también no sabiendo algunos, qué iba a pasar más adelante, ¿no? Entonces, el proyecto estuvo estancado mucho tiempo, ¿no? Se han generado muchas, pues, ¿no? Hipótesis con relación a este tema. Y si bien es cierto, por un lado, ¿no? Podría ser, ¿no? En algunos casos, ¿no? Que el proyecto se vio estancado, por ejemplo, eh, por, ¿no? Mucho tiempo, las personas, las familias, ¿no? De repente se habían confiado, ¿no? Que tal vez de repente este proyecto no iba a tomar más tiempo o que de repente ya no se iba a realizar, ¿no? Y tampoco pues se pudieron pues acoger a otro tipo de procedimiento para poder decir, mira, tantos años vivo acá, porque tranquilamente, ¿no? Uno podía esto relacionarlo con que, oye, pero se hubiera hecho, pues no, prescripción adquisitiva de dominio. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Qué te dice el Código Civil con relación a eso? Hay que cumplir ciertos requisitos de ley, ¿no? Es que ya vivo 5 años, ya me sobrepasé 10 años, ya estoy dentro de lo que me dice la normativa, entre comillas, ¿no? Y digo, ya, yo soy poseedor de este bien, pero ¿cuál es el punto en contra? Construiste sobre un inmueble, ¿no? Que constituía un terreno, ¿no? De condición pública. O sea, un terreno que estaba en afectación de uso. ¿Cuál es el uso, el disfrute y la administración de este bien?
es el proyecto que hoy en día ya se está llevando a cabo. Porque muchos dicen, no, pero que este proyecto no pasó por un procedimiento de expropiación, que no sé qué. No puedes tú expropiar una condición donde ya se sabía que eran terrenos en afectación en uso. Entonces, acá no hay que no, que esto tienen que darnos indemnización. Ojalá sea así. Pero dentro del principio rector de nuestra normativa, ese concepto no aplica para ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque una cosa muy diferente es que yo, como gobierno, y hoy en día, inicié ya estamos iniciando una nueva gestión. Quiero modificar el plan de desarrollo urbano. Por ejemplo, acá, ¿no? Si fuera en provincia, ya voy a modificar el plan de acondicionamiento territorial. Y recién estoy viendo, ¿no? De repente un proyecto que se vio estancado, pero que no tenía ni siquiera un proyecto de ley, que estaba encaminado, qué sé yo, ya. Y que recién, ok, yo voy a volver a sacarlo a flote, ¿no? Voy a hacer que resurja y todo eso. Porque finalmente ¿no? Es, es algo que va a servir para la comunidad. O sea, acá no estamos en los espacios públicos. Por ejemplo, un sistema vial, o en ese tipo de casos, ¿no? Que va a ser finalmente ¿para qué? Para el uso de los ciudadanos, ¿no? Porque para eso hay un estudio previo. Entonces, muy diferente es que yo recién, ¿no? Voy a implementarlo y ahí recién, claro, tendría que pasar por un proceso de expropiación, ¿no? Poder evaluar, tasar las propiedades. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Voy a tener que pagar indemnización por esos propietarios, buscar una gestión para poder ubicarlos, buscar una manera de. Pero, ¿no? Ese es el procedimiento si hubiera sido desde la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, en ese tipo de situación, lógicamente la condición, ¿no? No se prestaba. ¿Por qué? Que ya hemos mencionado, ¿no? Este es un claro ejemplo de ¿no? De cómo es que se rige también la normativa o qué principios puede tener el hecho, ¿no? De hablar de la importancia del saneamiento físico legal. ¿De quién? ¿No? ¿De quién? De los predios estatales, estos actos de saneamiento físico legal. Desde tu navegador ingresa la palabra ENCAP o visita nuestra página web en www.encap.edu.pe. Aquí encontrarás toda la información sobre nuestros cursos, diplomas y diplomas de especialización en el área como arquitectura, ingeniería, contabilidad, seguridad, medio ambiente, salud y muchos más. Con más de 7 años formando expertos, hemos capacitado y certificado a más de 65,000 profesionales con más de 700 cursos disponibles, un equipo de docente altamente especializados. Contamos con convenios nacionales e internacionales, incluyendo la Universidad UNIR de España, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas y muchos más. Explora nuestros cursos, revisa los temarios y accede a toda la información. Además, te proporcionamos un usuario y contraseña para ingresar al aula virtual personalizada, donde podrás ver tu curso, descargar los materiales de cada sesión y obtener tu certificación con código QR perfecto para postular a diferentes convocatorias laborales.